El problema 18. Acordarse que un diodo era un elemento como este, lo que representa, ¿vale? Gráficamente, que deja pasar la corriente en un sentido, ¿vale? Si la corriente va hacia allí, pasa, ¿vale? Entonces, dice, se tiene un diodo con una tensión umbral directa de 0,7 voltios, ¿vale? Vamos a poner aquí los datos. Pone datos. V sub F. Entonces tenéis que saber que un diodo, para que la corriente pase de un punto, de una patita al otro, de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Para que pase de aquí a ahí, se pierde una cantidad de energía, y ese es el dato que me están diciendo, es los voltios que se pierden, ¿de acuerdo? Cuando pasan cuando pasa de este punto a este punto, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, vamos a dibujar el... Pero vamos a seguir, sí, vamos a dibujar el circuito y terminamos con con los datos. Vamos a borrar esto. Entonces dice dibujar circuito. Entonces es muy fácil, tenemos una fuente de alimentación, ¿vale? Aquí está positivo, que es de 120 voltios. Dibujamos el símbolo del diodo, que era este, ¿acordáis? Después hay una resistencia en serie. En serie significa que está en la misma línea, ¿vale? Y la resistencia es de 330 ohmios, ¿vale? Y de aquí a aquí hay una caída de 0,7 voltios. Por tanto, vamos a seguir poniendo que el valor de R es igual a 330 ohmios y que la V de alimentación, Vin, es igual a 120 voltios, ¿vale? Dice, ya tenemos hecho el apartado A, ¿vale? El apartado B te dice, calcula la intensidad que circula por el circuito. La intensidad, ¿vale? El mismo camino es igual en todos los elementos del circuito. Y para calcular la intensidad vamos a aplicar la ley de, no sé si acordáis, la ley de Kirchhoff de las tensiones, que la suma de las tensiones tiene que ser igual a la alimentación, ¿vale? ¿Vale? Entonces, 120 voltios tiene que ser igual a estos 120 voltios, tiene que ser igual a la caída de tensión que hay aquí más la caída de tensión que hay aquí, ¿vale? Entonces vamos a poner el triangulito de la ley de Ohm. Entonces aquí, si yo quiero saber la caída de tensión que hay aquí, o sea, esta caída de tensión más la que hay aquí, tiene que ser igual a 120. Esta ya la sé, por lo tanto no hay problema. El problema es, ¿cómo puedo saber la caída de tensión que hay aquí? Pues en vez de poner la tensión, pongo R por I. Como sé R, sé 0,7, sé 120, yo puedo sacar directamente la intensidad que pasa por todo el circuito, ¿vale? Entonces vamos a poner, hacer la ley de Kirchhoff, ¿vale? Vamos a poner LKV para que se vea que esto es la ley de Kirchhoff. 120 tiene que ser igual a 0,7 más R, que vale, R vale 330 por la intensidad, y ya tenemos una ecuación de primer grado, ¿vale? Entonces esto pasa para allá restando, 120 menos la intensidad será igual 120 menos 0,7 es 119,3 partido 330, ¿vale? Si eso lo hacéis con la calculadora, sale 0,36 amperios, ¿vale? Entonces el apartado C dice, calcula la potencia que disipa el diodo. Vamos a acordarse, os tenéis que saber la forma de la potencia. La potencia es igual a R por I cuadrado, o potencia es igual a V por I,
o potencia es igual a V cuadrado partido por R, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Como sé que vale 0,36 amperios, pues directamente la potencia es igual a R por I cuadrado, R que son 330 por 0,36 al cuadrado, y eso sale 330 por 0,36 al cuadrado, eso sale 42,76 42,76 vatios, ¿vale? Pues esto sería el problema.